todos, hoy vamos a ver la poesía religiosa del Renacimiento. Os recuerdo que en el Renacimiento, en la lírica había dos etapas, ¿no? La primera etapa correspondía con la lírica más amorosa y vimos a Garcilaso de la Vega, y ahora pues nos vamos a centrar en esa segunda etapa que coincidía con el reinado de Felipe II y con la Contrarreforma. ¿Vale? Os recuerdo que precisamente en ese momento es cuando España va a cerrar sus fronteras a las ideas del exterior y se va a centrar más en sí misma, y van a aparecer pues más temas religiosos. Concretamente en la lírica pues se van a dar dos corrientes, que son la ascética y la mística. La ascética supone una purificación, un proceso de purificación, de retiro, de alejamiento del mundo, en el que la persona pues intenta purificar su alma para prepararse con la unión a Dios. Aquí el máximo representante es Fray Luis de León, como veremos a continuación. Y la segunda tendencia sería la mística. La mística es la celebración gozosa de la unión del alma con Dios. Se supone que hay un proceso previo de ascética, de purificación, y eso concluye en ese proceso místico de unión con Dios. Os pongo a continuación una imagen preciosa que representa este momento místico, que es el éxtasis de Santa Teresa, una escultura preciosa de Bernini que se puede encontrar en Roma, en la iglesia de Santa María de la Victoria. Y como veis es preciosa, ¿no? En la que se ven los pliegues, el detalle del rostro de Santa Teresa, ¿no? Y esas saetas que son realmente una metáfora de esa unión divina. Ambas corrientes literarias, tanto la ascética como la mística, van a usar muchísimas metáforas, símbolos, llegan realmente a la alegoría. Os recuerdo que la alegoría era esa acumulación de metáforas con el mismo tema. Sobre todo en el caso de la poesía mística van a hacer uso de metáforas amorosas, propias de la lírica amorosa, ¿no? De hecho, pues va a aparecer el alma como la esposa o la amada, y Dios sería el esposo o el amado. Y lo que es la unión mística pues sería la unión, lo representan como la unión del amado y la amada, pero con una simbología religiosa. Bueno, ahora pasamos ya a Fray Luis de León. Nació en 1527 y murió en 1591. Era un hombre muy culto, era defensor de la lengua castellana, del uso de la lengua castellana, conocía varios idiomas y fue profesor de la Universidad de Salamanca. Hay una anécdota simpática, entre comillas, y es que él estuvo en prisión 4 años. Él fue denunciado, según sus propias palabras, por envidia, por el catedrático de griego León de Castro, por haber traducido del hebreo el Cantar de los Cantares, que además no era de la Vulgata, de la versión de la Vulgata de la Biblia, que si recordáis cuando hablábamos de la introducción del Renacimiento, era la única admitida por la Inquisición. Las otras versiones de la Biblia estaban prohibidas por la Inquisición. Acordaos que una de las cosas que se prohibieron en esta época fue precisamente las traducciones libres de la Biblia y algunas versiones de la Biblia. Ellos querían controlar lo que era el texto sagrado, porque precisamente eran los protestantes los que habían hecho versiones libres, interpretaciones libres de la Biblia, y consideraban que eso era peligroso. Bien, pues precisamente por haber traducido el Cantar de los Cantares, que es un libro muy lírico de la Biblia, pues lo encerraron durante 4 años. Y a la vuelta de su encierro, pues él inició sus clases diciendo, bueno, decíamos ayer, como si las clases no se hubieran detenido durante 4 años, una de las anécdotas que se cuenta de su vida. Bien, en cuanto a su obra, él va a intentar, a través de su obra, conciliar pues lo que es su carácter rebelde y activo y apasionado, con un deseo de retiro, de humildad, de apaciguamiento y de búsqueda de la paz. Y ese va a ser el tema de varias de sus obras. Las obras más famosas son Oda a la vida retirada,
Será una de las que comentemos aquí. Ahora en breve os la voy a leer y os voy a ir comentando las distintas partes de la obra y las metáforas. Está llenísima de metáforas y aquí se trata mucho el tema del tópico del Beatus Ile, que ya lo vimos. De hecho hemos leído 2 estrofas ya de esta obra en clase. Os recuerdo que Beatus Ile significa dichoso aquel, y precisamente lo que canta es al retiro de la persona frente a pues todo lo que son los vicios, la corrupción, el dinero, todo lo que es la vida en la corte, etc. Otra obra es Oda a Francisco Salinas. Y por último tenemos Noche Serena. Esas son las 3 obras más conocidas de Fray Luis de León. Vamos a pasar ahora a hacer un análisis de Oda a la vida retirada. Es un poema muy largo, así que no voy a hacer un comentario pormenorizado, sino que voy a ir leyendo las estrofas y explicando un poquito pues, qué figuras literarias hay y a qué se refiere. Porque como alarga esto un poco más, me vais a mandar a freír chuchangas, como se dice en mi tierra. Las chuchangas, por cierto, son caracoles, pero es equivalente a freír espárragos. Así que vamos allá. Oda a la vida retirada. Qué descansada vida la del que huye del mundanal ruido y sigue la escondida senda por donde han ido los pocos sabios que en el mundo han sido. Bueno, pues ahí, como veis, pues es el tópico del Beatus Ile, en el que, bueno, pues precisamente habla de esa bondad de la vida retirada, y aquí hay una serie de metáforas. El mundanal ruido sería precisamente pues toda esa vida corrupta, con el dinero, con el poder, con la vida en la corte, las corruptelas, etcétera, ¿no? La escondida senda pues sería otra metáfora que hace referencia pues a esa otra vida contemplativa que es la que se defiende en este tópico. Y bueno, pues alude a que los pocos sabios son los que precisamente siguen esa senda, ¿no? Vamos a continuar. Que no le enturbie al pecho de los soberbios grandes el estado, ni del dorado techo se admira, fabricado del sabio moro en jaspe sustentado. Bueno, pues aquí pues hay algún hipérbaton. Por ejemplo, el estado de los soberbios grandes sería el orden normal, pues ya aparece al revés. Y aquí a lo que alude, la estrofa entera a lo que alude es al hecho de que no le importan las riquezas ni el poder, ¿no? El estado de los soberbios grandes sería el poder, y el dorado techo, el jaspe, que es una piedra preciosa, eso de fabricado del sabio moro hace alusión pues a una arquitectura mudéjar, y fijaos que es una oración pasiva con un complemento agente con de, que os comenté que de forma arcaica sí que se hacían complementos agentes con de, aunque ahora siempre se hacen con por. Bueno, pues todo eso hace referencia al dinero, evidentemente. No le interesa el dinero. Dichoso aquel que se aleja de ese mundanal ruido y pues no le importa ni el poder ni el dinero. La siguiente estrofa sería: no cura si la fama canta con voz su nombre pregonera, ni cura si encarama la lengua lisonjera lo que condena la verdad sincera. Eso de curar se refiere a preocupar. No le preocupa la fama que hable, que pregone su nombre, ¿no? Que canta con voz su nombre pregonera. Ahí está la fama personificada. Ni cura ni si encarama la lengua lisonjera. Bueno, pues las lisonjas son pues esos halagos falsos realmente, ¿no? Digamos que es hacer la pelota con algo que realmente no se cree, porque fijaos que dice después que la verdad sincera condena lo que dice esa lengua lisonjera, es decir, que se dicen mentiras, son halagos falsos. Y ahí también está la verdad personificada. ¿Qué presta mi contento si soy del vano dedo señalado? Si en busca de este viento ando desalentado, con ansias vivas, con mortal cuidado. Vuelve a la idea anterior, o sea, ¿qué importancia tiene el que hablen de nosotros de forma vana, sin interés, si eso hace que esté desorientado?
preocupado, el cuidado es la preocupación, con deseos, ansias vivas, ¿no? Con esos deseos sin cumplir, ¿no? Esto es una pregunta retórica. ¿De qué vale todo eso? Pues de nada, la respuesta es de nada. Lo que tenemos que buscar es una vida contemplativa, ¿no? Hay metáfora, ¿no? Con el viento, se refiere pues a esa búsqueda, y bueno, eso del vano dedo señalado se puede considerar una metonimia, ¿no? Una parte por un todo, que lo señalan las personas, no solo el dedo, ¿no? Bueno, aquí tenemos otra estrofa. Oh monte, oh fuente, oh río, oh secreto seguro deleitoso, roto casi el navío, a vuestro almo reposo, huyo de aqueste mar tempestuoso. Aquí se dirige a elementos de la naturaleza que aparecen por tanto personificados. Como veis, hay unas repeticiones, habíamos hablado de la bimembración, esto es trimembración, son tres, ¿no? 3 elementos paralelísticos. Y aquí hay un contraste entre esa dulzura de la naturaleza, tenemos el antítesis, digamos, esa dulzura, esa bondad de esa vida retirada en un entorno natural, frente a ese mar tempestuoso, que es una metáfora de toda esa vida que le preocupa demasiado lo mundano, que le preocupa demasiado el dinero, el poder, etcétera, y su navío está casi roto. Esa es otra metáfora. El navío es el mismo, su alma, su bienestar, y el roto pues es la metáfora de cómo se siente, ¿no? De cómo esa vida no contemplativa pues afecta al alma, ¿no? Un no rompido sueño, un día puro, alegre, libre quiero. No quiero ver el ceño vanamente severo de a quien la sangre ensalza o el dinero. Bueno, pues aquí está el deseo, ¿no? Expresado. Lo que quiere es una vida tranquila, un día puro, alegre, ¿no? Hay una enumeración de todo lo que desea, que contrasta en una antítesis, con el ceño severo de a quien la sangre ensalza, es decir, a los nobles, o el dinero, ¿no? De las personas poderosas y con dinero. No quiere ver ese ceño, no quiere ver a ese tipo de personas, sino lo que quiere es esa vida tranquila contemplativa. Despiértenme las aves con su cantar sabroso no aprendido, no los cuidados graves de que es siempre seguido el que al ajeno arbitrio está atenido. Se desea una vida tranquila, despertarse con el sonido de las aves, con un cantar sabroso. Ahí hay una figura literaria que no hemos dado, pero se llama sinestesia. La sinestesia es la mezcla de sentidos, ¿no? Aquí habla del cantar, que es algo que se escucha, y el sabroso, que es algo que se degusta, ¿vale? Entonces eso es una sinestesia. Y ese cantar que realizan las aves es no aprendido, con la idea de que es un ave salvaje, no es un ave domesticada, ¿no? No los cuidados graves. Los cuidados, os recuerdo que son las preocupaciones graves de aquel que está siempre pendiente del ajeno arbitrio, es decir, que está siempre dependiendo de lo que otras personas pues hagan de él, ¿no? Está siempre pendiente de esa situación. Vivir quiero conmigo, gozar quiero del bien que debo al cielo, a solas, sin testigo, libre de amor, de celo, de odio, de esperanzas, de recelo. Bien, pues aquí expresa esa idea de que desea estar solo gozar del bien que debe al cielo, y ahí tenemos la vida contemplativa, ¿no? Una alusión a Dios, a la divinidad, a solas, libre de todos esos elementos que se consideran negativos, y ahí viene una enumeración, ¿no? Amor, celo, odio, esperanza, recelo. Todo eso se presenta como elementos negativos, ajenos a esa vida contemplativa y a lo que se quiere desear. Bueno, aquí tenemos el ejemplo en la siguiente estrofa, que se suele poner siempre como dipérbaton, muy conocida. Del monte en la ladera, por mi mano plantado tengo un huerto, que con la primavera, de bella flor cubierto, ya muestran esperanza el fruto cierto. Bueno, pues la idea es esa. Tiene plantado en el huerto, en la ladera del monte, y ahí veis el hipérbaton. Tiene plantado un huerto por su mano en la ladera del monte, y ahí veis el hipérbaton ese tan famoso,
Y ese huerto se cubre en la primavera con una bella flor. Y esa es la esperanza del fruto cierto. Aquí también están metáforas, ¿no? Esa bella flor, ese fruto cierto, pues son las consecuencias positivas de esa vida contemplativa que en un futuro dará lugar a la unión con Dios. Todos elementos positivos que contrastan en antítesis con aquellos otros elementos negativos que se citaron al final de la última estrofa. El amor, el celo, el odio, la esperanza y el recelo. Y como codiciosa por ver y acrecentar su hermosura, desde la cumbre airosa una fontana pura hasta llegar corriendo se apresura. Voy a seguir en la siguiente. Y luego sosegada el paso entre los árboles torciendo, el suelo de pasada de verdura vistiendo y con diversas flores va esparciendo. Aparece esa descripción tan hermosa de una fontana que corre apresurándose y están personificados, los elementos de la naturaleza están personificados, y que luego tranquilamente pasa por entre los árboles, llenando de verduras, vistiendo de verdura, fijaos qué metáfora tan bonita, y esparciendo flores, como si el río o ese riachuelo que se está describiendo fuera por ahí esparciendo el verde y las flores las fuera tirando en su paso, ¿no? Pues una descripción muy poética de una naturaleza que sería también un locus amoenus, ¿no? El aire del huerto orea y ofrece mil olores al sentido. Los árboles menea con un manso ruido que del oro y del cetro pone olvido. El aire pues genera miles de olores de esa naturaleza, ¿no? Con un ruido manso y hacen que olvidemos el oro y el cetro. El cetro es el poder, ¿vale? Entonces pues hace que olvidemos las riquezas y el poder. Téngase su tesoro los que de un falso leño se confían. No es mío ver el lloro de los que desconfían cuando el cierzo y el ábrego porfían. Vale, aquí tenemos ese falso leño, es una metáfora de agarrarse a aquello que no es importante en esta vida. Y lo que no es importante en esta vida es todo lo que hemos citado. El poder, el dinero, el amor, el falso amor, digamos. Entonces, aquí advierte a no confiarse de esas cosas, sino que, porque cuando lleguen el cierzo y el ábrego, que son vientos, ¿no? Cuando llegue la tormenta, pues ese falso leño no nos valdrá para no hundirnos, ¿no? Entonces un poco se refiere a eso. La combatida antena cruje y en ciega noche el claro día se torna. Al cielo suena confusa vocería y la mar enriquece en la porfía. Aquí alude a esa tempestad posible que llegará, ¿vale? Si nos confiamos a ese falso leño. A mí una pobrecilla mesa de amable paz bien abastada me basta, y la vajilla de fino oro labrada sea de quien la mar no teme airada. Bueno, pues aquí vuelve a contrastar, ¿no? Él prefiere una mesa amable, una mesa tranquila, frente a esa vajilla de oro labrada, y vuelve a hablar otra vez de la mar y como la tormenta, ¿no? En el momento de la tormenta, que es el momento realmente, es alusión, pues eso, a la muerte, a la salvación, etcétera, pues en ese momento, pues ni la vajilla de oro ni ese falso leño nos van a ayudar. Nos ayudará, pues precisamente esa paz, esa tranquilidad, esa vida contemplativa y esa atención a la cuestión divina, ¿no? Y mientras miserablemente se están los otros abrazando con sed insaciable del peligroso mando, tendido yo a la sombra, esté cantando. Otra vez la antítesis entre esa vida negativa que va a llevar a la tormenta necesariamente y a la vida contemplativa tranquila que él busca. A la sombra tendido de hiedra y lauro eterno coronado, puesto el atento oído al son dulce acordado del plectro sabiamente meneado. Bueno, pues él frente a eso estará tendido, tranquilo, coronado de lauro eterno. A ver, eso hace referencia a las coronas de laurel que se ponían a los vencedores en la época clásica, a los vencedores o bien que habían realizado gestas
gestas militares, o bien de las Olimpiadas, o bien de algún certamen literario. Pero aquí el lauro eterno coronado, porque es eterno, se refiere a la salvación. A él lo van a premiar con la salvación si consigue esa vida contemplativa, ¿vale? Y estará escuchando esa música divina, meneada sabiamente. El plectro hace referencia a eso, a la música, sabiamente tocada porque es divina, ¿vale? Bueno, pues este es el resumen de lo principal de este poema. En cuanto a San Juan de la Cruz, que nació en 1542 y murió en 1591, pues fue un fraile carmelita que junto a Santa Teresa deseó renovar la orden y reformarla, siguiendo el ideal de pobreza y de humildad. Esto también le trajo problemas con la Inquisición y de hecho estuvo encarcelado más de una vez por esta razón. Bien, su obra es muy breve. En ella, pues precisamente lo que quiere cantar es esa unión, esa celebración de la unión entre el alma y Dios. Está llenísimo de alegorías y de símbolos también. Él quiso hacer una serie de comentarios y glosas a la obra precisamente para explicarla, para explicar lo que significaba la esposa, lo que significaba el esposo, y que no era simplemente lírica amorosa, que era toda una simbología y una alegoría de esa unión mística. La más famosa es Noche Oscura del Alma, en la que una mujer, que es el alma, se escapa una noche en busca de su amado, que es su amado es Dios, para entregarse a él. Entonces eso lo que representa es la huida del alma de la prisión que es el cuerpo, ¿vale? Es una huida de los sentidos, de la prisión que son los sentidos mundanos. Y se consigue la comunión con Dios. Otra obra es llamada Amor Viva, en la que se canta sobre todo, esa es muy breve, en la que se canta sobre todo la emoción del éxtasis amoroso, de esa unión mística, recordamos. Y después tenemos Cántico Espiritual. Esa es la más larga y compleja. En ella se describen las distintas vías que recorre el alma para poder alcanzar esa unión mística con Dios. Imita al estilo de las églogas, en el sentido de que aparece ese locus amoenus, ese lugar agradable de la naturaleza, y la esposa va a ir buscando a su esposo por distintos lugares, que son las fases que tiene que hacer precisamente, que tiene que pasar el alma para poder llegar a Dios, y va preguntando en ese camino a los distintos elementos de la naturaleza. Al final, cuando ya se encuentran los amantes, hay un diálogo amoroso entre los dos y hay una unión mística de esos dos amantes, que serían el alma y Dios. Bueno, pues esto es lo que quería comentaros de la lírica religiosa. Ya cuando volvamos de Semana Santa veremos algunos textos y haremos un poco de repaso de todo lo que hemos visto en estas 3 semanas. Os deseo mucha suerte, que estéis descansados, que descanséis, que disfrutéis del tiempo con vuestra familia. Y bueno, parece que esta situación se va a alargar un poquito, pero nosotros tenemos la fuerza para poder afrontar esa situación. Cualquier cosa que necesitéis, ya sabéis dónde estoy. Un beso muy grande, un abrazo muy grande y hasta la vuelta.